también muy importante. ¿Qué fue lo que decía en el verso 25? Hasta Mashiach Nagid. Ahora dice, se le quitará la vida a Mashiach. No dice Nagid. ¿Estamos? De hecho, en hebreo dice, y después de 62 semanas, Mashiach será cortado. ¿Por qué esto es importante? Porque si acaba de decir que vendría Mashiach Nagid, y ahora dice Mashiach es cortado, es como si escribiésemos en una pizarra Mashiach Nagid, y se corta Mashiach, ¿qué es lo que queda? Nagid. Ahí no está cortando a Nagid, está cortando a Mashiach. Eso confirma que Mashiach Nagid se refiere al primero y al último. Y primero habló de la muerte de Mashiach. Y una vez que Mashiach fuese cortado, eventualmente vendría Nagid, el último. Primero moriría el sacerdote, después moriría el príncipe que se convierte en el rey. El príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, como dice en Daniel 12, Micael, testigo como Moshe, el Nagid. ¿Está claro eso? Es muy importante para que se entienda la separación de los dos, primero y último, aquí. ¿Se acuerdan cuando Yahushua dijo, estando en el madero, el espíritu de Yahweh salió de él y dijo, ¿por qué me abandonas, Yahushua? Eso era para que él pudiese morir. Si el espíritu de Yahweh no sale de él, no muere nunca. Pero por otro lado, ahí estaba siendo cortado Mashiach. El espíritu de Mashiach se estaba yendo. ¿Cuál espíritu? El que entró en él cuando fue inmerso por Yahuanán el inmersor. ¿Se acuerdan? Como una paloma, la voz de la tórtola. Entonces cuando Yahuanán inmersó a Yahushua bajo una paloma, la Ruach de Mashiach, y entró en él, en Yahushua, para que se manifestara como el Mesías por 3 años y medio, murió, y antes de morir se fue ese espíritu. ¿Por qué? Ahí fue cortado Mashiach. Ahora viene el Nagid, pero el Nagid viene como el hijo pródigo. ¿Por qué? Porque Mashiach, esa unción, fue cortada hace 2000 años. Entonces el último viene sin ese espíritu, hasta que reciba a Yahushua. Y a través de su fe, se convierte en el último. ¿Están entendiendo eso? Entonces, y después de las 62 semanas se quitará la vida a Mashiach, mas no por sí. Y el pueblo de el príncipe que ha de venir, esto es clave. El pueblo del Nagid que ha de venir, está en hebreo ahí. El Nagid que ha de venir. Vean que dice el pueblo, no dice el Nagid. Muy importante. Aquí los cristianos ya se salieron. Porque aquí los cristianos aquí ya dicen, este es el anticristo. El príncipe es el anticristo. Lo cual es muy triste. Porque terminan con la misma interpretación con todo lo demás. Recuerdan, el primer sello dicen que es el anticristo. El que confirma el pacto, que es el anticristo. El príncipe, que es el anticristo. ¿Por qué llegan a esta conclusión en este verso? Porque dice, oigan, muy importante esto. El pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el templo. ¿Cuál fue el pueblo que destruyó la ciudad y el templo? Fue Roma. Entonces ellos dicen, el príncipe de Roma es el que está hablando, ese es el anticristo. Y en realidad no. Porque si vamos a Isaías 63, ¿quién es este que viene de Edom? Edom se convirtió en Roma. Lo pueden investigar. Edom es Roma. ¿Quién es este que viene de Edom? De Bosra, con vestidos rojos. Vestidos rojos. Edom quiere decir rojo. Este vestido con esplendidez, como un rey, como un príncipe, el Nagid, que marcha en la grandeza de su poder y dice, yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Y le pregunta el profeta, ¿por qué es rojo tu vestido y tus ropas son como las del que ha pisado un lagar? ¿Por qué es tu ropa como la de Edom? ¿Por qué es tu ropa como la de un romano? He pisado yo solo el lagar de los pueblos, nadie había conmigo, los aplasté con ira, los pisoteé con furor, su sangre se aplicó mis vestidos y manché todas mis ropas, como la segunda venida, como Zorobabel, manchado. Porque el día de la venganza está en mi corazón, segunda venida. El año de mis redimidos ha llegado, segundo éxodo. Y continúa. Bueno, miré, no había quien ayudara, porque cuando se presenta el Hijo del Hombre hallará fe en el mundo. No. Y me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese. Necesita que lo sostengan, porque el último viene en confusión, como el hijo pródigo. Entonces me salvó mi propio brazo, o sea, la primer venida, el brazo de Yahweh. Y Yahweh se salva a sí mismo. Cuando viene como el último, se salvó a través del primero. Entonces me salvó mi propio brazo y mi ira me sostuvo. A Yahushua lo sostuvo la misericordia, al último lo sostiene la ira. Con mi ira pisoteé a los pueblos, los embriagué con mi furor y derramé en tierra su sangre. Ahora, ¿por qué es que viene de rojo? ¿Por qué es que viene de Edom? Esto es clave. ¿Quién es este que viene de Edom? ¿Quién? Mashiach. Que viene de Edom. ¿Cómo es eso posible? Viene de Roma. Porque viene como ladrón en la noche. ¿Por qué? Porque Jacob se vistió de Esaú
de Edom para robarse la bendición, que en realidad le pertenecía, pero lo tomaron como un ladrón. Como ladrón en la noche se viste de Edom, como Jacob se vistió de Saúl. Por eso el último viene como el príncipe de los romanos. Por eso se le da la vara de hierro, porque el hierro representa a Roma. Quisieron adorar la doctrina romana, ok, van a tener a un emperador espiritual. ¿Sí me explico? Dice, y después de las 62 semanas se quitará la vida a Mashiach, mas no por sí, y el pueblo del Nagid, que ha de venir. ¿Cuál es el Nagid que ha de venir? El que se acaba de profetizar, Mashiach Nagid. Una vez que Mashiach sea cortado, vendrá el Nagid. Pero antes de que venga el Nagid, su pueblo, los romanos, destruirán el templo en el año 70. Curiosamente, como las 70 semanas, como el año 70 que ha pasado desde que Israel se convirtió otra vez en nación. El Mashiach que ha de venir no es el que destruye el templo, es el pueblo de él. Paulus era hebreo genéticamente, pero en papel era romano. Recuerdan, era ciudadano romano. O sea, el pueblo de Paulus eran los romanos, a pesar de ser genéticamente hebreo. Y ese es el caso del último. Viene de las naciones, aunque sea hebreo. Como Moshe, que era hebreo, pero salió de Egipto. Misma situación, segundo éxodo, por eso es. Después de las 72 semanas, ya lo dije. Y el pueblo del príncipe, del Nagid, que ha de venir, destruirá la ciudad y el templo en el año 70. Y su fin será con inundación, como sucedió en ese tiempo con Nero y ahora como va a suceder en Apocalipsis 12. Recuerdan que cuando el dragón cae, de su boca sale un río que trata de llevarse a la mujer que dio a luz al varón que va a regir a las naciones con vara de hierro. Pero como no puede llevarse a la mujer porque es llevada al lugar preparado con las alas de águila que le son dadas durante la transformación, entonces la tierra se tiene que tragar ese río. Eso quiere decir los muchos van a tener que morir en la gran tribulación por ese río que sale de la boca del dragón, que es un ejército. Y su fin será con inundación. ¿Cuál? El fin del pueblo romano, el fin de Edom, el fin de Esaú, el fin del último imperio. Recuerdan, de los cuatro, el último es hierro. Por eso vendrá su fin como una inundación en el fin de los tiempos, los pies de hierro mezclado con barro. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Hasta el fin de la guerra de Armagedón durarán las plagas postreras. ¿Estamos? Apocalipsis al final. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Quién? El príncipe que vendrá. Debería estar claro. Pero como los cristianos piensan que el príncipe es el anticristo, entonces ellos dicen, es el anticristo el que confirma el pacto. ¿Cuál pacto va a confirmar el anticristo? Satanás se tendría que haber presentado antes para hacer un pacto que ahora confirmen. Y Yahushua vino y dijo, esta es la copa. Mashiach vino y dijo, esta es la copa que es derramada por los muchos. La copa del nuevo pacto que es derramada por los muchos. Mashiach. Ahora viene Nagid y confirma ese pacto que Yahushua hizo hace 2000 años. Por eso dice, y por otra semana, o sea, por otros 7 años. Por eso el fin de los tiempos son 7 años. Entre la venida del primero y la venida del último habrían 2000 años. Y la venida del último dura 3 años y medio. Más los 3 años y medio de castigo, 7 años. Castigo por no haberlo escuchado. 7 años, la última semana de Daniel. Muy importante. Y por otra semana confirmará el pacto. ¿Con quiénes? Con muchos. Porque Yahushua dijo, esta es la sangre que es derramada por los muchos. La sangre del nuevo pacto que es derramada por los muchos. Entonces viene el último y confirma el pacto con los muchos a través de su sacrificio. Por otra semana más confirmará el pacto con muchos. Cuando empieza el ministerio, cuando los 2 testigos empiezan su ministerio, se está confirmando el pacto a través de su ministerio. Por eso al inicio de los 7 años, cuando empieza su ministerio, confirman, Yahushua va a cumplir todo lo que dijo. ¿Está claro? Termina de hacerlo con su muerte, por supuesto, pero su prédica es parte de la confirmación del pacto. Entonces, y por otra semana más, 7 años, confirmará el pacto con muchos, la doctrina de los 2 testigos. En sí el Nagid, que es uno. A la mitad de la semana, o sea, después de los primeros 3 años y medio, cuando los 2 testigos ya terminan su doctrina, su prédica, según Apocalipsis 11, que dura 1260 días, según el calendario verdadero, 3 años y medio. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cómo? Siendo él sacrificado junto a Eliyahu, sacrificio y ofrenda. Expiación como el becerro de Yom Kippur y el carnero como ofrenda de paz, Eliyahu, los 2 testigos. Con la muerte de los 2 testigos, al final de su testimonio de 3 años y medio, ahí se termina de confirmar el pacto que Yahushua hizo hace 2000 años. Entonces, y por otra semana más confirmará el pacto con muchos.
A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Por qué confirma el pacto con muchos? Porque muchos son llamados por 3 años y medio, pocos elegidos para salvarse al final de esos 3 años y medio. Hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Ya se van a acabar los sacrificios porque van a morir los últimos 2 hombres que tenían que ser sacrificados por el bien del pueblo, como lo predijo Yahweh. Se acaba el misterio en la séptima trompeta. ¿Después de qué? De que hayan sido sacrificados los 2 testigos. Después de los primeros 3 años y medio, ¿verdad? Debería estar claro. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, la idolatría y demás, o sea, la abominación desoladora, se presenta después. Porque primero tiene que ser quitado de en medio aquel que lo detiene, al hijo de perdición. Y ese que tiene que ser quitado es el Nagid, Micael, cuando muera. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Vendrá la abominación desoladora. Entonces yo le pregunto a los cristianos que dicen que el príncipe es el anticristo. ¿Quién es el desolador? Si ellos dicen que el príncipe es el anticristo, entonces ¿cómo es que el desolador viene después del príncipe? ¿Me explico? No tiene ningún sentido. La doctrina cristiana se viene abajo cuando uno lee con cuidado. El desolador es el anticristo. Y viene después de que el último muere y resucita para confirmar el pacto. El Nagid. Si quisiéramos verlo como ellos, entonces, no les quiero dar a ellos ideas, a los cristianos. Pero el Nagid, en el caso de ellos, sería la bestia. Y el desolador, el anticristo. Pero ellos ni siquiera separan eso. Entonces hasta eso les ayudaría para más o menos confundir más a la gente, pero ni siquiera pueden eso. Espero no confundirlos a ustedes, más bien. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, o sea, la abominación desoladora. Viene los últimos 3 años y medio, como ya lo habíamos visto, que duran 1290 días, 30 días extra. ¿Por qué? Porque esos 30 días, o sea, 5-7, lo que duran los muchos muriendo en la gran tribulación. 1290 días de la abominación desoladora que se manifiesta después de la resurrección de los 2 testigos, como vemos aquí. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, abominación desoladora, hasta que venga la consumación, o sea, hasta que se acaben 1290 días, porque eso había dicho el ángel que duraría la abominación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador, se derrame como una copa de la ira. Las 7 plagas postreras son copas que se derraman sobre el mundo. La abominación desoladora, el desolador, y todos los que se ponen la marca son su cuerpo. Cuando se derrama sobre el desolador, se está derramando no solo sobre el falso Mesías, sino sobre todos los que se pusieron la marca. Por eso la primer plaga postrera que se derrama es una llaga muy dolorosa para todos los que tienen la marca de la bestia. ¿Está claro? Sí, Corey, sí, por favor, puede deletrear en hebreo, letra por letra, cómo aparece en su Torah Nagid, en hebreo. Hasta Mashiach Nagid, es como aparece, hasta Mashiach Nagid. Curioso que parezca hasta, porque ad, que es hasta, también se puede traducir o decir ed, que es testigo. Estaría diciendo para que sea construida Jerusalén y el testigo, Mashiach Nagid, venga, básicamente. 70 semanas. Entonces, esto es Mashiach Nagid. Mashiach Nagid. Entonces sería cortado Mashiach y vendría el Nagid. Curiosamente, ¿verdad? Como vimos, Hagid, le enseñaré, Megiddo, la guerra en el monte. Entonces como que lo del último se conecta mucho con el Nagid. Gid se puede traducir también como ataque. Entonces sería como quien ataca. El descendiente de Nun, que ataca. El descendiente de Nun, que vendría, ¿verdad? Como Yahushua, Josué. Yahushua ben Nun. Un descendiente de Nun, que sería el testigo como Moshe, pelearía y haría el ataque contra las naciones en Har Megiddo.